Bueno, sé que más de 17,000 personas han visto el primer video que hice sobre las macetas que hago con concha y caracol, en específico esta que hice para mí. Esta maceta ya tiene 1 año y aún yo la conservo con las mismas plantas originales que le sembré. Solo tengo que cambiarle esta de aquí arriba, que es la que ya lleva mucho tiempo y hay que ir recambiando las plantas de vez en cuando. Pero en su estructura y su decoración de conchas y caracoles, todos están pegados aún. Y eso que yo lo tengo afuera en el portal del frente de mi casa, expuesto al agua, al sol y a todos los cambios climáticos. Entonces, hoy le traigo una propuesta similar, pero un poquito más personalizada para una personita que me la pidió para hacer un regalo. Y es, ya le dije, similar, pero diferente. Así que te invito a que, si quieres ver este nuevo proyecto y no eres de los 17,000 que viste este primero, te invito a que vayas a verlo y también a que veas el video de hoy para que veas qué cosa más hermosa te tengo para mostrar. Para ti que no me conoces aún, mi nombre es Jacqueline y este canal lo he creado para mostrarte las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. Como ya dije al principio, en el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una maceta con conchas y caracoles. Las conchas me sirven para poner las plantas y las conchas grandes, y las demás conchas chiquitas y caracoles para decorar todo la maceta. Es un proyecto muy hermoso. No se lo muestro ahora aquí al principio porque ya no lo tengo. Voy a ver si le pongo alguna fotito por aquí arriba para que ustedes puedan ver y tener una idea de cómo va a quedar el proyecto al final. Así que, sin más, te invito a que veas el video hasta el final para que puedas ver el resultado hermoso que obtenemos. Y si aún no te has suscrito a mi canal, recuerda suscribirte aquí debajo y marcar la campanita de notificaciones para que todos los domingos recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Que solamente subo un video los domingos, recuérdalo. Sin más, comenzamos a trabajar. Bueno, mis amores, vamos a comenzar. Para hacer este trabajo, esta maceta de conchas y caracoles, lo que vamos a necesitar es una base de madera, 3 conchas grandes, conchas pequeñas y caracoles pequeños para la decoración, pegamento escolar transparente, pintura acrílica, pintura a tiza, barniz y las plantas, por supuesto. Lo primero que vamos a hacer es pasarle una lija a nuestra base de madera. En este caso, yo, porque esta base está muy cruda, muy original, muy natural la madera y un poco áspera, entonces le estoy pasando la lija para perfeccionarla un poquito. Una vez que le hayamos pasado la lija, vamos a limpiarla con una toallita húmeda para retirar el exceso del polvillo de la lija que va dejando. Limpiamos nuestro puesto de trabajo, disculpen, y comenzamos entonces a pintar nuestra base. En este caso voy a utilizar esta pintura morada de color lavanda, una pintura morada de color caramelo uva y esta pintura verde inspiración, que tiene un color bien bonito y es una pintura a tiza que me protege un poco más lo que es la base de la madera. Solo voy a pintar la parte de arriba porque por debajo lleva una tela, entonces no es necesario pintar la parte de abajo. Voy a secar, le voy a pasar un pedacito de cera por distintas partes para cuando aplique el color morado poder retirar esta parte de la pintura y dar ese toque envejecido que ya saben que es lo que me caracteriza. Este morado se ve bien bonito. Yo nunca había hecho un trabajo con este color, pero realmente me gusta cómo está quedando. Por encima le voy a pasar a lo loco así unos brochazos del morado más claro, del color caramelo uva. Vamos a secar, voy a retirar con la lija un poco de pintura para resaltar el color de abajo. Y una vez que esté todo bien seco, le voy a aplicar lo que es la tinta vintage, esta tinta para cuño de color vintage que saben que utilizo para envejecer mis proyectos.
que ya estoy, que la utilizo en todo, no solo en papeles, sino en madera, en todo. Pero si no la tienen, recuerden que pueden utilizar una pintura carmelita o marrón. Por encima le voy a aplicar esta pasta para textura, este gel, que es el craquelado pequeñito que se lo mostré en el video anterior. Yo lo voy a aplicar porque lo tengo, pero si tú no lo tienes no es necesario, solo lo cubres con pegamento escolar transparente para proteger toda esta base de madera y con la humedad pues no se te echa a perder. Lo mismo voy a hacer con el tronco, que se me olvidaba que en este caso yo voy a utilizar un tronco de madera original de la playa, o sea, traído de la playa. Lo partí porque era un poco grande, entonces lo partí, pero me gustó dejarlo así, con ese diferencia de colores, lo viejo con lo nuevo, como pueden ver aquí arriba, y realmente me gustó mucho. Y como yo soy a lo natural, pues lo dejé así, en esa combinación. Le apliqué el pegamento y ahora le voy a aplicar igual este gel de craquelado. Pero recuerda que si no lo tienes no es necesario que lo hagas. Yo solo con el pegamento es suficiente, porque ya les digo, para proteger estas piezas de madera que no se nos deterioren con la humedad o con el pasar del tiempo. Una vez que tengo lista la base y que tengo listo este tronco, pues vamos a comenzar a poner nuestros elementos. Voy a ver cómo los voy a poner para saber en qué parte voy a ubicar este tronco de madera. Lo voy a pegar con el pegamento escolar transparente y solo en el centro un poquito de silicona caliente para fijarlo rápido, porque yo no tengo tiempo de esperar a que seque el pegamento escolar. Y es como siempre trabajo, voy fijando con la silicona y luego sello todo con el pegamento escolar. Como ven, las conchas las voy a poner así, de esta forma, una debajo, una encima de la otra, pero de forma distinta a lo que siempre hago. No está una sobre la otra, sino hay un espacio, una separación, y hay una al lado de la otra. Luego estos espacios y otras partes las voy decorando entonces con los caracoles y las conchas pequeñas, al azar, de forma aleatoria. No tiene que haber una planificación previa. Esto es como vaya saliendo. Donde veamos que va quedando mejor, pues ahí vamos poniendo nuestra decoración. Recuerda que si no tienes esta base de madera no es necesario. Yo nunca doy medidas por eso mismo, porque esto es con lo que tú tengas en tu casa. Puede ser más grande, puede ser más pequeña, puede ser redonda, ovalada, más fina, más gruesa. Puede ser madera, puede ser cartón contrachapado, puede ser cartón de caja si vas a dejar el trabajo dentro de la casa. No necesariamente tiene que ser lo mismo que yo utilizo, solo yo les doy el pie forzado, la idea para que ustedes hagan lo que ustedes puedan hacer y esté a su alcance. Vamos pegando, vamos buscando entre los caracoles que tengamos el que más nos guste, el que veamos que va quedando mejor por aquí, mejor por allá. Saben que yo siempre voy tratando de buscar o de ir armando mi rompecabezas de conchas y caracoles para cubrir espacios, para armonizar el trabajo. No es solo que voy poniendo por poner, sino que trato de ir uniendo estas piezas de forma tal que haya una armonía entre ellas y una conexión. Estoy probando estos muñequitos que los compré en el Dollar Tree. Son decoraciones para jardines, para mini jardines de cuentos de hadas. Realmente me encantan. Yo soy fan a esos mini jardines. Y entonces los tenía precisamente para este tipo de proyectos, porque son bien pequeñitos y aquí quedan perfectos. Y justamente entre estas piezas hay esta brujita, esta hadita, esta maga, no sé cómo llamarle, que es de color morado y viene perfecto a este trabajo. Además están los niñitos, me encantan. Solo estaba probando porque los voy a pegar ya al final cuando haya terminado todo el trabajo, ¿ok?
vamos a continuar pegando nuestros elementos hasta obtener la decoración que realmente querramos obtener. Como este es un trabajo personalizado, me pidieron que le pusiera la letra A, que se la voy a poner también casi al final, pero aquí arriba en la parte del tronco. Aquí tengo a mi ayudanta, a mi nieta hermosa, que me está ayudando a escoger las conchas y los caracolitos de color morado para ponérselos a este trabajo, porque al ser morada la base, pues creo que vienen perfecto. Entonces le voy a hacer en esta esquina de aquí una decoración, o sea, le voy a poner todas estas conchitas y caracoles moraditos para que haya una combinación perfecta entre la base, el color de fondo y estos elementos. Espero que te vaya gustando el trabajo. A mí me va gustando muchísimo desde ya. Saben que yo amo hacer esto, lo hago me entrego por completo cuando estoy haciendo este tipo de trabajo, y sinceramente que me relaja, que me transporta y me siento muy bien haciéndolo. Una vez que ya terminé de pegar todos estos elementos, voy a limpiar todo mi trabajo. O sea, voy a retirar el exceso de silicona caliente con el cautín. Como yo trabajo rápido, pues siempre va quedando silicona, y no me gusta que al final haya ningún pegote de silicona en ninguna parte. Entonces lo que hago es que con el cautín caliente voy retirando todo este exceso, y es muy fácil. Y realmente el trabajo queda bastante limpio, por no decir limpio completamente. Limpio bien, y una vez que está limpio, entonces voy a sellar todo este trabajo con el pegamento escolar transparente. El sellado no es más que aplicar este pegamento en todo el proyecto, en todas las ranuritas, en todas las uniones y en todas partes, para proteger las conchas y los caracoles, y además que queden bien pegados y no se vayan a desprender con la humedad. Como ustedes vieron, el que le enseñé al principio del video tiene 1 año, está sellado y hasta ahora no se le ha desprendido ni una sola concha. En la parte de abajo le voy a poner este pedazo de tela. Es tela de foamy, no sé cómo le llaman, ahora mismo se me olvidó el nombre, que la venden en el Dollar Tree, en el Walmart, donde quiera, o cualquier pedazo de tela que ustedes tengan en sus casas se lo pueden poner. No necesariamente tiene que ser de esta, pero bueno, es bastante económica y la tengo para hacer este fondo, para que no me vaya a rayar el mueble donde se ponga la decoración. Voy a pintar la letra, en este caso la letra A, de color morado también. La voy a envejecer. Le voy a untar por encima el gel craquelado. Seco bien y la vamos a pegar a nuestro proyecto. La voy a poner aquí encima, que dejé este espacio para ponerla. Y realmente se ve espectacular, mis amores. A mí me encanta, como siempre les digo. Espero que a ti también te guste. Barnicé todo el trabajo con este barniz que salió por ahí en algún momentico. Y una vez que está todo bien seco, no barnicé lo que es el centro de las conchas donde van las plantas, ¿ok? Esa parte sí está natural, no le hice nada para que no me vaya a maltratar lo que es la planta, porque es algo natural, algo vivo, y no quiero que sufra ninguna transformación con el barniz o con el pegamento. Sembré las plantas de suculenta, discúlpenme, y un cactus. Le puse piedrecitas a su alrededor para que no se desprenda la tierra, no caiga hacia abajo una vez que le echemos agua, a pesar de que lleva bien poquita agua, pero solo estas piedras son de decoración y así protegen que la tierra no se vaya a salir. Estas plantas, una vez que se ponen feitas, si quieren las pueden cambiar, pero ya vieron el mío, que lleva 1 año con las mismas plantas y no he tenido necesidad de cambiarla, solo a una que sí tengo que arreglar esa parte, pero bastante ha durado porque la suculenta, estoy con la silicona pegada,
Discúlpenme, la suculenta es una planta que hay que estar cambiando constantemente. Así quedó, mis amores. Puse los bebecitos estos aquí. Miren qué hermoso se ve este dentro del caracol. Miren la letra. Estos dos aquí debajo, dentro de un caracol y una concha, lo llené de piedrecitas en colores y le puse silicona para que parezca que están dentro del agua. Y por acá atrás tenemos la Adita. Miren qué hermosa, con ese color morado. Y un árbol con un tronco con un nido de abeja. Quedó realmente hermoso. Aquí están las conchitas moradas. Miren qué bellas se ven, espectacular, realmente que a mí me encanta. No sé a ti, pero a mí me encanta, me encanta, me encanta. Miren qué hermoso cada detalle. Esta diferencia de color del tronco quedó perfecta. Estos caracolitos por aquí atrás. Recuerda que si te gustó, deja tu comentario para saber qué opinas de este proyecto, si tienes idea de hacerlo. Si tienes otra idea de cómo hacerlo igual, me gustan las ideas, las sugerencias. Y espero que sí, que te haya gustado, que me regales un dedito arriba. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que todos los domingos reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo, que solamente subo un video los domingos. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook y de Instagram. Recuerda que aquí debajo en la cajita de información te dejo los links de Amazon para los productos de lo que es el pegamento, el barniz y algunas otras cositas más que puedes comprar en Amazon directamente desde estos links. Hermoso, mis amores, quedó realmente hermoso, me encanta. Espero que a ti también te haya gustado tanto como me gustó a mí. Fabuloso. Bueno, yo sin más me despido de ustedes por hoy. Hasta el próximo fin de semana. Recuerden que los quiero de corazón. Les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. A ver con qué los sorprendo el próximo domingo. Chao, hasta pronto.